Hay personas que enseñan ciencia y hay personas que enseñan a amar el universo. Julieta Fierro fue ambas. Fue astrónoma, divulgadora, maestra y una guía para miles de personas que gracias a ella aprendieron a mirar el cielo con asombro. En Educosmos, Julieta también fue parte de nuestro origen. Fue nuestra primera invitada, quien con su generosidad ayudó a encender este camino. Hoy la recordamos a través de la luz de un colega, colaborador y amigo, el doctor Antonio Vázquez, del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien honra su vida, su legado y su luz. Bienvenidas y bienvenidos a Educosmos, el podcast donde la ciencia, el arte y la educación se encuentran. Yo soy Vicente Fiesco y en este espacio exploramos ideas que nacen en el aula, crecen con la curiosidad y llegan hasta el cosmos. Gracias por estar aquí. Esto es Educosmos. Un capítulo obligado en esta temporada de Educosmos es el capítulo, pues que hasta cierto punto lamentable, se le rinde un homenaje a la doctora Julieta Fierro. Y qué mejor manera de tener un homenaje a la doctora que con uno de sus alumnos, uno de sus colaboradores, una persona que estuvo trabajando con ella durante bastante rato, y es para mí un gusto y un honor tener en este capítulo tan especial para una persona tan especial en la ciencia como lo era la doctora Julieta Fierro, al doctor José Antonio Vázquez. Doctor, muchas gracias por aceptar formar parte de este proyecto para hablar de alguien tan importante como la doctora Julieta. No, pues muchas gracias, Vicente, por la invitación. Siempre es un honor participar en homenajes a esta gran persona como fue la doctora Julieta. Vamos a comenzar hablando un poquito justamente de ella. Cuando usted escucha el nombre de Julieta Fierro, ¿qué se le viene a la mente? Astronomía en general. Si te dijera, el nombre de Julieta Fierro para mí se remonta básicamente a aquellas épocas cuando yo tenía 5 o 6 años, que veía la televisión, porque en esa época, como han de saber, no estoy tan pequeño, entonces todavía no existía el internet. Entonces, lo que teníamos a nuestra disposición era el canal 11, ¿no? Entonces, en ese canal, pues pasaban a veces cápsulas de personas importantes de en ciertas áreas de la ciencia y en especial me tocó ver alguna vez un capítulo de Julieta hablando del universo. Entonces, como que fue algo impactante el ver cómo ella explicaba las cosas, cómo atraía la atención del público. No sé, simplemente me maravilló cómo ella daba su mensaje, ¿no? Cómo nos acercaba a la ciencia. Entonces, desde ese momento, el nombre Julieta Fierro quedó grabado en mi memoria como esto es la astronomía. ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando con la doctora Julieta Fierro? Entiendo que fue su adjunto. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando con ella? Mira, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar con ella en diferentes facetas. La primera de ellas fue justamente como su ayudante en el curso de astronomía general que daba en la Facultad de Ciencias. Entonces, en algún momento después de haber sido yo su estudiante, me invitó a ser uno de sus ayudantes, considerando que sus grupos eran de 100 personas o a veces hasta más, entonces era muy difícil, principalmente calificar las tareas. Entonces siempre tenía 2 o 3 ayudantes justamente para estas tareas. En esta ocasión me tocó colaborar justamente con el grupo y estuve trabajando con ellos como 2 años aproximadamente. Posterior a ello, yo me fui a hacer mi servicio social de la licenciatura en física al Museo Universum, que es justamente cuando ella era la encargada del área de astronomía del museo. Entonces, pues ella me tocó como jefa en ese museo y pues ahí estuve trabajando y colaborando con ella aproximadamente 1 año. Entonces, tuvimos ese contacto muy directo durante aproximadamente 3 años, pero bueno, más allá de la colaboración
de trabajo, pues digo, nos encontrábamos en el pasillo y eso, platicábamos, a veces nos tomábamos hasta un café. Entonces, creo que tuve esa gran oportunidad de conocer a la doctora poco más allá de su faceta como astrónoma. ¿Y cómo era la doctora Julieta Fierro en lo cotidiano? ¿Cómo era la doctora Julieta Fierro en el día a día? Pues mira, yo creo que así como la vemos todos o la veíamos todos en sus conferencias, haciendo malabares, poniéndose orejas de marciano, tirándose al piso, yo creo que así era su personalidad del día al día. Este, mm, Siempre con una plática amena, siempre sacaba algún chiste entre la plática, digo, aunque fuera una plática seria, siempre tenía ese humor, ¿no? De no dejar todas las cosas así serias. Este, em, y siempre sonriente, digo, creo que enojada, no sé, la habré visto quizá una vez y eso por algo quizá muy mal lo que pasó en una tarea con alguno de los grupos, pero realmente eso era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en su día a día yo creo que era la persona más amable, em, amigable y siempre sonriente. Entonces, aunque no la conocías, tú puedes acercarte con ella, doctora, la vi en la televisión, me puede firmar este libro, me puedo tomar una foto con ella y siempre, siempre era abierta para ese tipo de cosas, ¿no? Jamás, jamás iba a decir un no a este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que en general era un ser humano eh, con una personalidad increíble. ¿Qué es lo más valioso que le deje a la doctora Julieta Fierro a usted como su formadora, hasta cierto punto como su colaboradora? Mira, algo que aprendí de ella, en todo este proceso de académico de la astronomía, es a no tener miedo, ¿no? No tener miedo al público, no tener miedo a los colegas, no tener miedo a los estudiantes. Em, la forma en cómo ella daba sus charlas, sus clases, a veces hasta podría decirse que lo hacía de una forma muy ridícula, pero al contrario, más que ridícula era la forma quizá, eh, la esa forma que permitía llegar al público y que el público realmente entendiera lo que estaba explicando la doctora. Entonces, algo que me deja sin lugar a dudas es justo eso, ¿no? Perderle el miedo al ridículo. No importa que estemos en una clase o haciendo una conferencia, si por algo me caigo, me tropiezo, no pasa nada, estamos entre colegas. Si de repente quiero sacar un chiste, si de repente es un concepto que si no me tiro al piso, pues nadie me va a entender, pues me tiro al piso. Y entonces ese esa forma en cómo ella manejaba al público es, o sea, creo que va a ser muy difícil de que alguien más lo pueda hacer, o yo creo que en general hay muy poca gente que logra hacer este contacto y quizás son de las cosas que se han quedado en mí. Entonces, como le digo, ¿no? Entonces, no importa si estoy dando una conferencia aquí seria sobre mi tema de investigación, el tener esta práctica de no tenerle miedo al escenario, creo que es una herramienta muy valiosa que me ha dejado la doctora. Hablando acerca de sus conferencias, acerca de sus charlas, ¿recuerda alguna anécdota con ella que le haya marcado y que diga, uy, así era Julieta? Justamente como lo comentaba, ¿no? Afortunadamente vi a Julieta en muchas facetas, entonces quizá una de sus clases, cuando explicaba el movimiento de Urano que gira de lado, pues lo que hacía ella era literal tirarse al suelo, ¿no? Y empezar a girar en el suelo para explicar el movimiento de este planeta. Entonces, vamos, eso era cuando uno está en la Facultad de Ciencias estudiando física, donde todos los profesores son serios y que demostrando ecuaciones, teoremas y que la ley de acá, de allá, y de repente ver a Julieta en una clase supuestamente, ahí de licenciatura, pues como que uno se saca de onda en ese momento, ¿no? Pero bueno, cuando uno conoce a Julieta,
pues las cosas cambian, pero quizá esa fue eh, algo que me impactó de entrada. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue en aquellos años del Año Internacional de la Astronomía en 2009, que tuvimos la fortuna de ir a la UNESCO en París. em, y también me tocó que ella estuviera dando una conferencia, pero en esa ocasión ante, pues, ahora sí que los investigadores más pro del mundo. O sea, era una plática seria, y de repente agarra a uno de los investigadores aquí más famosos y hace que baile ahí en el escenario, ¿no? Frente a todo mundo, cuando se supone que era una plática seria. Entonces, el romper ahí con el esquema, no sé, era una cosa que a mí me fascinaba de ella. Y creo que son de ese tipo de anécdotas que uno guarda de sus charlas que me tocó presenciar. Julieta no solamente divulgaba ciencia, cambió la forma en la que México mira la ciencia. ¿Cuál es el legado más profundo que guarda el trabajo de Julieta Fierro? Yo creo que en ese sentido, el legado habrá sido llegar a transmitir la información que ella quería sobre astronomía a todas las personas, sin importar la edad, el género, em, es más, sin importar de qué religión o cultura viniera. Ella siempre tenía como esa chispa, tenía un algo para poder comunicarse directamente con estas personas. Entonces, el legado que nos ha dejado es eso, ¿no? Un medio de comunicación a través de sus libros, de los libros que podemos encontrar en internet de muchos temas, y ha dirigido hacia muchos públicos. Como recordaremos, por ahí tenemos el libro de las cochinadas, donde toca temas desde el punto de vista físico de cosas que para la mayoría nos parecen cochinadas, literalmente. Pero es eso, ¿no? Ella lo aborda desde un punto de vista en que dices, no, esto no es una cochinada, me está explicando qué está pasando y pues, todo tiene sentido. Entonces, es eso, ¿no? La forma de comunicación creo que fue un legado y nos ha dejado eso a todos nosotros. ¿Cómo piensa usted que ha cambiado la visión de las niñas y las mujeres de la ciencia antes de Julieta Fierro y después de Julieta Fierro? Aquí tengo que decir que no solamente a las niñas, aunque por supuesto ahorita le doy un espacio a este tema. Yo creo que en general Julieta Fierro marcó la vida de todas aquellas personas que éramos niños allá en los noventas, en los 2000, que nos gustaba ver el cielo. Entonces, ella era un referente cuando se trataba de hablar de astronomía, de telescopios. No sé, era simplemente eso, ¿no? Una guía. Pero efectivamente, Julieta no solamente eh, era una comunicóloga excepcional, sino que además, para términos de una sociedad mundial y principalmente la mexicana, pues Julieta era mujer, era una científica mujer que para llegar a ser científica, pues muchos de ustedes sabrán que no fue un camino fácil para ella, desafió muchas cosas, e incluso estando ya como investigadora y divulgadora, pues también tuvo que sufrir parte de cómo es o cómo era la sociedad en general. Entonces yo creo que justo, más allá de ser astrónoma, una excelente divulgadora, las niñas principalmente y en general las mujeres que lograron tener ese contacto con ella de una u otra forma, también pudieron ver en ella como a una líder, ¿no? A alguien que rompió todos esos esquemas para lograr lo que ella quería. Y yo creo que ese mensaje ella lo dejó muy claro, y es algo que yo creo que va a estar ahí por mucho tiempo, ¿no? Decirle a las mujeres, y en este caso a las niñas en particular, que
luchen por sus sueños, no importa qué tan complicados sean ni qué tan difíciles sean. Si realmente lo quieren, va a haber un camino para llegar a él y simplemente que no se rindan. Esas son las palabras que ella siempre mencionaba en sus conferencias y principalmente a un público femenino. Entonces, em, yo creo que es eso, ¿no? Julieta siempre ha sido un referente de lucha y yo creo que lo seguirá siendo en este legado que nos ha dejado. Ya a unos meses de su partida, ¿cómo se vive la ausencia de la doctora Julieta? Es difícil, desde el punto de vista en que pues, simplemente uno pasa enfrente de su oficina sabiendo que ya no está más ahí, que ya no puedes llegar, tocar, pasar, platicarte, echarte un cafecito, es complicado. Y está el otro punto, que por supuesto hay eventos astronómicos como, eh, no sé, pasa un meteorito, se acerca un cometa muy cercano a la Tierra que se avecina, que aparentemente va a chocar, o simplemente esta nueva misión Artemis que va a ir a la Luna, bueno, no precisamente a la Luna, pero va a ser ahí una aproximación a la Luna. Y es cuando siempre nos preguntan en el Instituto de Astronomía, ¿quién quiere dar una conferencia al respecto? ¿No? Y de repente como que muchos de mis colegas, incluyéndome, que a lo mejor no tenemos esa habilidad que a lo mejor tenía Julieta para explicar algunos temas que podrían ser bastante complejos. Y en ese sentido se siente mucho su ausencia, ¿no? Porque siempre ella era la primera que levantaba la mano, la que iba a entrevistas por acá, por allá, y al ya no estar ella, sí es como que, bueno, ¿y ahora a quién le toca, no? Eh, en ese sentido se siente mucho esa ausencia profesional de ella y, por supuesto, la parte, como decía al inicio, ¿no? De una amiga que siempre estaba ahí para escucharte, para platicar, para darte un consejo. Doctor, yo sé que de repente es difícil. Yo que pues nomás tuve el gusto de trabajar con ella, de tomar unas clases con ella en un curso, pues sí, golpeó la noticia. Si hoy usted le pudiera decir algo, ¿qué le diría? Que nunca deje de brillar como lo ha hecho siempre, incluso allá donde sea que esté, y que siga siendo feliz, porque como decía, ella siempre era una persona feliz, le encantaba bailar. Tuve la fortuna también de ser su pareja varias veces, entonces era una persona muy divertida y es lo que le diría, ¿no? Sea donde sea que esté, que no pierda ese carisma, esa alegría y que siga brillando. Doctor, ha sido una charla muy rara. La verdad es que muy diferente a las charlas a las que estamos acostumbrados en Educosmos, porque pues siempre se habla como desde la emoción, desde el sentimiento de aprender tal, pero de repente tocar algo que hasta cierto punto todavía está ahí cerca, fresco, latente, pues sí, uno que lo conoció y que le inspiró, pues aún duele y aún le pega, pues para sus colaboradores, para quienes crecieron con ella, para quienes lo formaron, no me imagino cómo debe haber sido la noticia. Entonces, le agradezco mucho el que haya, pues, abierto este espacio y que nos haya podido comentar un poco de cómo fue trabajar y colaborar con la doctora Julieta Fierro. No, al contrario, siempre es un placer hablar de ella, de esa gran persona que fue y que pues, su legado aquí sigue y seguirá por mucho tiempo. Muchas gracias, Vicente, por la invitación y pues gracias a todos. Gracias por acompañarme en esta órbita de Educosmos. Si te gustó el episodio, compártelo y sigue explorando con nosotros. Yo soy Vicente Fiesco y esto fue Educosmos.